En primer lugar, las gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, a su presidente Tomás Regalado, a Carlos Berzaín, a Beatriz por invitarme a hablar en este foro sobre un tema clave. Y quiero aprovechar la oportunidad no solamente de agradecerle la invitación, sino de compartir con un panel tan excelente como esto. Y sobre todo a Iván García Quintero y a Manuel Cuesta Morúa, que con gran valor y aún mayor talento, desde dentro de Cuba valientemente se enfrentan a ese régimen todos los días. A Iván no lo conozco personalmente, pero leo sus artículos, de los cuales siempre aprendo, y a Manuel Costa Morúa me une una amistad de muchos años y un diálogo y un intercambio que hemos sostenido todos estos años sobre cómo vemos las cosas y nuestro pensamiento. Yo quisiera en esta ponencia, en este panel tan importante, que ha sido una gran idea tener un panel sobre esto, hablar brevemente de dónde estamos y hablar de hacia dónde debemos ir. En primer lugar, lo que ocurrió el domingo con esta farsa electoral es una victoria contundente de la ciudadanía cubana. Según los cálculos más conservadores, hasta un 50% de los supuestos electores cubanos rehusaron participar en esta farsa. Para mí hay una continuidad entre el 11 de julio de 2021 y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Y esta continuidad se manifiesta de manera orgánica en un movimiento popular. Es decir, la resistencia cubana, después de décadas de lucha, y una de las grandes mentiras sobre Cuba es que no ha habido una resistencia constante contra el castrismo. La ha habido, innegablemente la ha habido, con explosiones populares periódicamente contra la represión del régimen. Pero a raíz del 11 de julio de 2021 ya ese movimiento de resistencia se convirtió en parte visible, en parte constante del espacio público, salió de los subterráneos y se expresa y se continúa expresando, y yo veo una continuidad directa entre el 11 de julio y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Veo un momento clave en el cual hay un gran sentido de unidad en la resistencia cubana. Quiero saludar a los cientos de activistas que tuvieron el valor de diferentes partes de Cuba en un país tan represivo, con más de 1.500 presos políticos, con 137 mujeres presas por defender la libertad y la dignidad de sus hijos y de su familia. Tuvieron el valor de proclamarse públicamente a favor del boicot. Esta idea de boicotear, de no asistir, prendió como una llamarada dentro del pueblo de Cuba. Y la resistencia fuera de Cuba coincidió en respaldar ese llamado de todas las maneras que pudo. Yo creo que este año ha sido un año en el cual la resistencia cubana ha demostrado que mantiene el momentum, sea en el juego de pelota, sea en la victoria de que ese régimen permanezca en la lista de Estado terrorista del Departamento de Estado, sea en lo que pasó en Tampa cuando se descubrió las tareas estas conspirativas de la embajadora castrista en el país, etcétera, etcétera. Hay una resistencia en movimiento, tiene el momentum. No es un movimiento clásico, vertical, organizado con un poder central, porque la seguridad del Estado se ha hecho experta en romper ese tipo de movimiento. No, es un movimiento autóctono, que nace del profundo descontento del pueblo, del deseo del pueblo de ser libre, de tener vida y de tener patria. Patria y vida, por eso el lema es tan importante. Y este movimiento seguirá teniendo más y más expresiones de rechazo a esa tiranía. El boicot para mí ha sido uno contundente. Pero por eso es importante, ya que este movimiento es un movimiento orgánico, es un movimiento horizontal, que tiene múltiples iniciativas en una misma dirección, estar muy claros hacia dónde vamos. Yo creo que el único camino claro, el mandato que tiene la resistencia del pueblo, es la plena devolución de las libertades y derechos al pueblo de Cuba. Yo sé que para muchos que han disfrutado de libertad y democracia están viendo esto parece lenguaje de kindergarten. Cuba lleva demasiado tiempo bajo dictadura y tiranía. Es el único país latinoamericano con un régimen totalitario de primera generación debidamente constituido. Es más, esto que ellos llaman constitución no es una constitución. El mismo Javier lo señalaba en su presentación. Es un modelo de control totalitario. Porque yo recuerdo Arturo Uslar Pietri, gran pensador. Él señalaba que ninguna dictadura latinoamericana había roto con el modelo republicano. La tiranía castrista sí rompió con el modelo republicano. Dejó de ser referencia para esa dictadura. Y la Constitución o los papeles que ellos han creado para justificar el hecho de su existencia, todos responden a una lógica totalitaria.
No vamos a ir por el camino de la total devolución de las libertades y derechos del pueblo de Cuba tratando de trabajar con una constitución que no tiene esa premisa. El camino de la devolución completa de las libertades y derechos del pueblo de Cuba sin ningún tipo de filtro, creer en el cubano y en la capacidad del cubano de decidir, pasa por el regreso a la raíz. Cuba tiene una bella historia constitucional. Los próceres cubanos arriesgaron la muerte para reunirse en Asamblea Constituyente. Jamás se declaró una dictadura en la manigua redentora en la guerra contra España. Y las constituciones cubanas de 1901, de 1934, del 35 y finalmente la del 40 son modelos de constitución democrática. Hay otra tradición cubana más corta, la constitución del 28, que intentaba crear muy levemente un Estado con más aspectos autoritarios. O los estatutos de Dolores del año 52, que ahí sí se ve ya la idea de crear una configuración autoritaria para el régimen, para el gobierno de los cubanos. Y finalmente la del 76. Esos son experimentos fallidos. Y lo que tienen en común, al menos la del 52 y la del 76, lo que tienen en común es una frase que tenemos que borrar de nuestra historia jurídica y de nuestra realidad política. La revolución es fuente de derecho. La revolución no es fuente de derecho. Ningún acto político es fuente de derecho. La Revolución Americana no se le ocurrió decir que era fuente de derecho. La fuente de derecho está en la creación y en la naturaleza humana. Es más, si vamos a nuestras constituciones, al igual que en la Constitución Americana, y si queréis más atrás los 10 mandamientos, no hay una lista de derechos. Porque se asume que los derechos están inherentes en la persona humana, que el cubano tiene el derecho a decidir. Lo tiene por naturaleza como ser humano, creado por Dios, y lo tiene como parte de su historia, de su identidad. Cuba nace como Estado para proteger los derechos de los cubanos. Primero vienen los derechos de los cubanos. Primero viene la existencia de Cuba como nación. Nación concebida en el derecho. Y fíjense que cada una de las 4 constituciones de la manigua tenía el nombre taíno. Ese camino al derecho natural, que es como se llama, al respeto al derecho natural, es el camino lógico y sensato para los cubanos. Es más, en esta lucha por terminar con este régimen, que va a requerir de un esfuerzo aún superior a todo el que hemos hecho a través de estos 64 años y que va a costar mucho en vidas humanas, lo único noble, lo único lógico es luchar por ese regreso del respeto del gobierno, el que sea, a ese derecho natural. El gobierno se organiza como delegado de ese derecho y para proteger esos derechos. La Constitución es la expresión escrita, formal, de esa organización del Estado para que el Estado no interrumpa los derechos de la ciudadanía, para que no los merme, sino los ayude a consolidarlos y a expandirlos. Es con ese ánimo, es con esa visión de regresar a nuestra raíz, saltándose al futuro, con el fundamento de respetar el derecho natural, de respetar la libertad individual de los cubanos como único camino lógico de recuperar a Cuba, que hago esta presentación. Y sobre todo recordando lo siguiente, nos ha demostrado el estudio de las transiciones, y me voy a extender un poquito más, nos ha demostrado el estudio de las transiciones que los primeros 2 años de una transición afectan los próximos 30 años de la República. En esos primeros 2 años, esta nación nuestra que tanto ha sufrido y que tanto revés ha tenido en su lucha por organizarse democráticamente, tiene que tener conceptos claros, sencillos, reales, para poder reconstruirse. La reconstrucción de Cuba será tremenda si el fundamento es clave, si el fundamento es firme. Y ese fundamento es el derecho natural. Por eso termino diciendo que ante la dictadura electoralista del totalitarismo, nosotros tenemos que propugnar la refundación de la República Constitucional. Muchas gracias.